A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos y gracias. Su presencia hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber de qué parte del mundo nos acompañan. Hagen Oslo Saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La máscara de la mediocridad. Benjamin Ben Ror ajustó su corbata desgastada en el espejo agrietado de la sala de descanso del juzgado, observando su reflejo con fría calculadora. Para todos a su alrededor, él era solo otro empleado del gobierno, archivando papeles y sellando documentos durante 23 años. Sus colegas veían a un hombre tranquilo que traía sándwiches de mortadela en bolsas de papel marrón y conducía a un Honda Civic de 15 años con manchas de óxido. No tenían idea de que Benjamin Ror era uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Su verdadera profesión no figuraba en ninguna declaración de impuestos ni registro laboral. Ben era un solucionador, el tipo de hombre al que la gente poderosa llamaba cuando los problemas necesitaban desaparecer. Políticos, jefes del crimen, jueces corruptos y multimillonarios desesperados, todos tenían su número privado. Durante 2 décadas, había acumulado suficientes secretos, favores y cuentas en el extranjero como para derrocar gobiernos. Sin embargo, mantenía su trabajo de oficinista como la tapadera perfecta, un hombre gris en una oficina gris de quien nadie sospecharía jamás. La única persona que conocía su verdadera naturaleza era su mentor, Vincent Ashcroft, un legendario solucionador que había tomado a Ben bajo su ala hace 25 años. Vincent le había enseñado que el arma más poderosa no era el dinero ni la violencia, era la invisibilidad. Deja que piensen que no eres nada, le había dicho Vincent antes de morir. Cuando finalmente vean quién eres realmente, será demasiado tarde. El teléfono de Ben vibró. Un mensaje de texto de su esposa, Linda, trabajando hasta tarde otra vez. No me esperes. Él sonrió fríamente. Linda se creía astuta, pero Ben la había estado vigilando durante meses. Sabía de su aventura con Trevor Ayobay, el socio comercial de su suegro. Sabía de sus viajes de fin de semana a la cabaña, sus planes de dejarlo una vez que se finalizara el divorcio de Trevor. Lo más importante es que sabía que ambos lo veían como un obstáculo patético que superar. Esta noche, Linda estaba en el ático de Trevor, probablemente riéndose de su esposo perdedor mientras planeaban su futuro juntos. Lo que no sabían era que Ben también había estado planeando, un plan que llevaba 23 años gestando. Caminando hacia su auto, Ben reflexionó sobre cómo había conocido a Linda. Ella había sido una agente de bienes raíces con dificultades, hermosa pero desesperada por seguridad. Su padre, Ronald Pierce, era dueño de Pierce Holdings, una empresa constructora mediana que estaba perdiendo dinero debido a malas decisiones. Ben se había presentado como una opción estable y aburrida, exactamente lo que Linda pensaba que necesitaba después de una serie de novios poco fiables. El matrimonio había sido genuino al principio. Ben incluso había considerado revelar su verdadera profesión. Pero el creciente desprecio de Linda por su falta de ambición lo convenció de mantener la farsa. Cuando ella comenzó la aventura, sintió que algo moría dentro de él. No amor, sino el último vestigio de misericordia que poseía. Ahora, mientras conducía a través de las luces de la ciudad, Ben finalizaba su venganza. Sería elegante, minuciosa y absolutamente devastadora. Linda y Trevor lo querían fuera. Él les daría exactamente lo que se merecían. Capítulo 2. El imperio del suegro. Ben se sentó en la esquina trasera del restaurante Romanos, observando a su objetivo a través de sus gafas con montura de alambre. Ronald Pierce tenía una figura imponente, 1,8 metros de altura, cabello plateado, traje caro, presidiendo la reunión con sus socios comerciales en su cena semanal. Para cualquiera que lo observara, Ben parecía un oficinista solitario tomando una cerveza y leyendo un periódico. Ronald siempre lo había despreciado. Desde su primer encuentro, el padre de Linda había dejado claro que Ben no era lo suficientemente bueno para su hija. Los insultos habían comenzado sutilmente, comentarios sobre el potencial limitado de Ben y sugerencias de que Linda se merecía a alguien más ambicioso. Con los años, se habían vuelto más despiadados. Lo que Ronald no sabía era que Ben había estado estudiando cuidadosamente a Pierce Holdings durante meses. Las finanzas de la compañía eran un desastre, sostenidas por préstamos desesperados y proyectos cada vez más arriesgados. Más importante aún, Ben había descubierto que Ronald estaba a punto de perderlo todo frente a una empresa de desarrollo rival, Harwell Industries. A través de su red de contactos, Ben se enteró de que la directora ejecutiva de Harwell, Margaret Harwell, había estado comprando discretamente la deuda de Pierce Holdings.
Se estaba posicionando para forzar una adquisición hostil en un plazo de 6 meses. Ronald no tenía ni idea de que su imperio estaba a punto de derrumbarse. Pero Ben tenía un plan diferente. 3 semanas antes, utilizando una de sus empresas fantasma, Ben se había acercado a Harwell con una propuesta. Ofreció comprar la deuda de Pierce Holdings con una prima, alegando que representaba a inversores anónimos interesados en el negocio de la construcción. Harwell, al ver una oportunidad de obtener ganancias rápidas sin el complicado proceso de adquisición, había aceptado. Ahora Ben poseía el 73% de la deuda de Pierce Holdings, lo que lo convertía en el controlador de facto de la compañía. Lo había hecho todo a través de corporaciones cuidadosamente estratificadas y cuentas en el extranjero, asegurando que su participación permaneciera invisible para el mundo. Benjamin Rohr seguía siendo solo un oficinista que no podía permitirse comer en romanos. Ben vio a Ronald reír a carcajadas de su propia broma, dándole una palmada en la espalda a Trevor Ayovay. Trevor, un hombre elegante de 40 y tantos años, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa depredadora, se había unido a Pierce Holdings como socio hace 2 años. Aportó algo de capital y contactos, pero, lo que es más importante, aportó encanto y ambición, todo lo que Ronald pensaba que a Ben le faltaba. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que la inversión de Trevor no había salvado a la empresa, simplemente había retrasado lo inevitable. Ben se había asegurado de ello, saboteando discretamente varios acuerdos clave a través de su red de contactos. Cada fracaso había empujado a Pierce Holdings a una deuda más profunda, más cerca de la trampa que Ben había estado tendiendo. Su teléfono vibró con un mensaje de Linda. La cena de papá se está alargando. Estaremos en casa a las 11. Ben sabía que estaba mintiendo. Su equipo de vigilancia la había captado entrando al edificio de Trevor hacía 1 hora. Probablemente estaba en la cama de Trevor en ese momento, discutiendo sus planes para cuando Ben estuviera fuera del escenario. Trevor había prometido cuidar de Linda una vez que obtuviera más control sobre Pierce Holdings, un control que nunca llegaría. Ben terminó su cerveza y dejó una propina modesta, interpretando su papel a la perfección. Mañana comenzaría la fase final de su plan. La confrontación en la reunión de la junta directiva aún estaba a semanas de distancia, pero las piezas estaban casi en su lugar. Mientras caminaba hacia su onda, Ben se permitió una rara sonrisa. Vincent Ashcroft habría estado orgulloso. La venganza perfecta requería paciencia, invisibilidad y la capacidad de pensar 10 movimientos por delante. Ben había aprendido bien. Capítulo 3. La tormenta perfecta. Lock Dra. Alice Brennan terminó sus rondas nocturnas en el Hospital General Mercy, agotada pero satisfecha con el progreso de sus pacientes. Como una de las cirujanas cardíacas más respetadas de la ciudad, estaba acostumbrada a tomar decisiones de vida o muerte. Pero nada la había preparado para el dilema moral que había consumido sus pensamientos durante los últimos 6 meses. Alicia había descubierto el secreto más oscuro de Trevor Ayovay por accidente. Había comenzado con una cirugía de rutina a un hombre sin hogar llamado Frank Morrison. Durante la operación, Alice notó patrones inusuales de cicatrices en el torso de Frank, del tipo que sugería procedimientos médicos previos. Cuando interrogó a Frank después, él se derrumbó y reveló una verdad horrible. 3 años antes, Frank había sido un trabajador de la construcción para Pierce Holdings. Un colapso de andamios en uno de los sitios de trabajo de Trevor había dejado a Frank con lesiones internas graves. En lugar de asegurar la atención médica adecuada, Trevor había sobornado al médico tratante para que diagnosticara erróneamente la condición de Frank, alegando que solo era un adicto que buscaba drogas. La reclamación de indemnización de Frank fue denegada. Perdió su trabajo y las facturas médicas posteriores le costaron su casa y su familia. Pero la crueldad de Trevor no se había detenido ahí. Cuando Frank intentó contratar a un abogado, Trevor usó sus conexiones para asegurarse de que ninguna firma de renombre tomara el caso. Cuando Frank acudió a los medios de comunicación, la influencia de Trevor había silenciado las historias. Roto y desesperanzado, Frank había terminado en las calles. Alicia había verificado la historia de Frank a través de los registros del hospital y su propia investigación. Había documentado todo, sabiendo que era suficiente para destruir a Trevor profesional y legalmente. Pero había dudado en actuar, sabiendo que exponer a Trevor también devastaría a Pierce Holdings y a sus cientos de empleados. Esa duda había carcomido su conciencia hasta la semana pasada, cuando un amigo en común mencionó que Ben Rohr era el cuñado de su paciente. Alice no conocía bien a Ben, pero siempre había respetado su discreta dignidad. Enterarse de la aventura de su esposa con el hombre que destruyó a Frank Morrison había cristalizado su decisión. Esta noche,
Alice estaba sentada en su auto frente al modesto edificio de apartamentos de Ben, debatiendo si involucrarlo en su cruzada moral. Había traído copias de toda su documentación, registros médicos, declaraciones de testigos, evidencia fotográfica de la destrucción sistemática de la vida de Frank Morrison por parte de Trevor. Ben salió del edificio exactamente a las 9:47 de la noche, tal como Alice había observado durante las últimas 3 noches. Caminaba con el andar anodino de un hombre que había perfeccionado el arte de pasar desapercibido. Alice bajó la ventanilla. «Señor Rohr, soy la doctora Alice Brennan. Necesito hablar con usted sobre Trevor Ayobay». Ben se detuvo, con expresión neutral. «Lo siento, doctora, pero no conozco a nadie con ese nombre». «Creo que sí», dijo Alice en voz baja. «Y creo que estaría muy interesado en lo que he descubierto sobre él». Durante un largo momento, Ben estudió su rostro. Alice vio algo brillar en sus ojos, no sorpresa, sino cálculo. Cuando finalmente asintió y se acercó a su auto, se dio cuenta de que acababa de cruzar una línea que nunca podría retroceder. «Conduzca», dijo Ben, deslizándose en el asiento del pasajero. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras Alice se incorporaba al tráfico, ninguno de los dos notó al investigador privado en el sedán negro que había estado fotografiando su encuentro. Trevor Ayobay había estado lo suficientemente paranoico como para ser vigilado durante semanas, con la esperanza de encontrar una ventaja para el inevitable proceso de divorcio. El investigador sonrió mientras revisaba las fotos en su cámara. La doctora Brennan era una profesional respetada con una reputación impecable. Su reunión secreta con Ben Rohr era exactamente el tipo de munición que Trevor necesitaba para pintar a Ben como un marido inestable que conspiraba contra la nueva relación de su esposa. El investigador no tenía ni idea de que acababa de documentar la formación de una alianza que destruiría todo lo que Trevor había construido. Capítulo 4. Los titanes de la red. El taller del sótano de Ben parecía la guarida de un loco para el ojo inexperto. Monitores montados en la pared mostraban imágenes de docenas de cámaras ocultas. Pizarras de corcho cubiertas con fotografías, documentos financieros e hilo rojo creaban una compleja red de conexiones. Equipos de grabación de voz se encontraban junto a sofisticadas terminales de computadora que podían piratear prácticamente cualquier sistema. Esta era la verdadera oficina de Ben, donde Benjamin Rohr, el oficinista, desaparecía y emergía el solucionador. La doctora Alice Brennan se sentó en silencio, atónita, mientras Ben explicaba su verdadera profesión. En las últimas 2 horas, había revelado lo suficiente de sus antecedentes para convencerla de que Trevor Ayobay había elegido al enemigo equivocado. La red de contactos de Ben incluía a jueces, políticos, comisionados de policía y agentes federales, todos los cuales le debían favores o temían que conociera sus secretos. Frank Morrison fue solo el principio, dijo Alice, revisando la documentación que había traído. He identificado a otros 6 trabajadores de la construcción que sufrieron destinos similares en los proyectos de Trevor. El patrón es claro. Cualquiera que se lesione se convierte en una carga que debe eliminarse. Ben asintió sombríamente. Trevor ha estado utilizando la intimidación y la presión financiera para silenciar a las víctimas durante años. Pero ese no es su único delito. Ben abrió una serie de registros financieros en su computadora. He estado rastreando la inversión de Trevor en Pierce Holdings. El dinero no provenía de fuentes legítimas. Está conectado a un esquema de lavado de dinero de bienes raíces que involucra a oligarcas rusos. Trevor ha estado utilizando Pierce Holdings para limpiar dinero sucio a través de contratos de construcción inflados. Alice se inclinó hacia adelante, estudiando los datos. Eso explica por qué está tan desesperado por obtener el control de la compañía. No se trata de Linda ni siquiera del dinero, se trata de supervivencia. Si la operación de lavado de dinero queda expuesta, irá a prisión federal durante 20 años. ¿Qué es exactamente lo que va a pasar?, terminó Ben. El teléfono de Ben sonó con un mensaje de texto. Lo leyó y sonrió fríamente. Momento perfecto. Linda acaba de confirmar que estará en casa de su padre mañana por la noche para la cena familiar. Trevor también estará allí. Ronald ha estado tratando de convencer a los otros miembros de la junta para que nombren a Trevor como su sucesor. ¿Qué estás planeando?, preguntó Alice. Ben se volvió hacia ella con una expresión mortalmente seria. Mañana por la noche, voy a destruirlos a todos frente a todos los que respetan. Ronald Pierce, Trevor Ayobay y mi querida esposa, Linda, están a punto de aprender que subestimar a Benjamin Rohr fue el mayor error de sus vidas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Linda Rohr estaba teniendo dudas.
Estaba de pie en el balcón del ático de Trevor, mirando las luces de la ciudad mientras él preparaba bebidas adentro. Las fotos del investigador privado habían llegado esa tarde. Imágenes de Ben reuniéndose con la doctora Alice Brennan en lo que parecía ser una cita secreta. Trevor se había enfurecido, convencido de que Ben estaba teniendo una aventura o planeando algún tipo de venganza. Le había mostrado las fotos a Linda como prueba de que su esposo no era la víctima inocente que ella había asumido que era. Pero Linda conocía a Ben mejor de lo que Trevor se daba cuenta. Su esposo no era el tipo de hombre para tener aventuras. Era demasiado rígido, demasiado moral. Si se reunía en secreto con una doctora, tenía que haber otra explicación. La idea de que Ben pudiera saber sobre su aventura, que pudiera estar planeando algo, le provocó escalofríos. «Estás pensando demasiado», dijo Trevor, uniéndose a ella en el balcón con 2 copas de vino. «Ben no es nadie, un oficinista que archiva papeles y se va a casa a ver la televisión. Sea lo que sea que esté planeando, puedo manejarlo». Linda quería creerle, pero un miedo persistente había ido creciendo durante semanas. Había comenzado a notar cosas, la forma en que Ben la miraba a veces, como si supiera exactamente lo que estaba pensando, la forma en que había dejado de preguntarle por su paradero, como si ya conociera las respuestas, los cambios sutiles en su rutina que sugerían que se estaba preparando para algo. «¿Y si nos equivocamos con él?», preguntó en voz baja. Trevor se rió, atrayéndola hacia sí. «Cariño, he estado destruyendo hombres como Ben Rohr toda mi carrera. Él es una hormiga y estoy a punto de aplastarlo». Ninguno de los dos notó el dron casi invisible que flotaba fuera de la ventana del ático, grabando su conversación con equipo de vigilancia de grado militar. Los preparativos de Ben habían sido mucho más minuciosos de lo que podían imaginar. Capítulo 5. La tormenta se cierne. La mansión de la familia Pierce bullía de tensión, mientras el círculo íntimo de Ronald Pierce se reunía para lo que él había anunciado como una cena familiar con importantes discusiones de negocios. La mesa del comedor tenía capacidad para 12 personas, con Ronald a la cabeza, Linda a su derecha y Trevor estratégicamente ubicado frente a los otros miembros de la junta. Ben había llegado exactamente a tiempo, con una botella de vino modesto y vistiendo su traje habitual. Nada llamativo. Los otros invitados, miembros de la junta, sus esposas e inversores clave, apenas reconocieron su presencia. Para ellos, era la desafortunada elección de marido de Linda, tolerado solo por respeto a la hija de Ronald. La doctora Alice Brennan había llegado por separado, presentada como una amiga de la familia que había ayudado con asuntos médicos relacionados con las reclamaciones de indemnización laboral de Pierce Holdings. Su presencia parecía inocua, aunque Trevor le había lanzado varias miradas sospechosas durante los cócteles. «Antes de comer», anunció Ronald, golpeando su copa de vino con un cuchillo, «quiero hablar sobre el futuro de Pierce Holdings. Como todos saben, la industria de la construcción se está volviendo cada vez más competitiva. Necesitamos un liderazgo fresco, un pensamiento innovador y, lo que es más importante, el tipo de visión que pueda llevarnos al siguiente nivel». Hizo un gesto hacia Trevor, que se puso de pie con confianza practicada. «Trevor Ayobay ha aportado nueva energía a nuestra empresa. Su asociación ya ha dado como resultado varios contratos importantes, y sus conexiones en la comunidad de desarrollo son invaluables. Por eso propongo que reestructuremos la empresa con Trevor como mi sucesor y eventual socio mayoritario». Los miembros de la junta asintieron con aprobación. El encanto de Trevor los había conquistado por completo, y su aparente éxito lo hacía parecer la elección obvia. Linda irradiaba orgullo, ya imaginándose a sí misma como la esposa del heredero de un imperio de la construcción. Ben permaneció en silencio, cortando su bistec con precisión mecánica. Alice lo observó con atención, notando la tensión casi imperceptible en su mandíbula que sugería que estaba luchando por controlar algo poderoso. «Por supuesto», continuó Ronald, su voz adquiriendo un tono burlón, «esto sigue siendo un asunto familiar. El marido de Linda, Ben, ha formado parte de nuestra familia durante 8 años. Supongo que deberíamos pedirle su opinión sobre el futuro de la empresa». La mesa se quedó en silencio, todos los ojos puestos en Ben. La sonrisa de Ronald era cruel, claramente esperando que su yerno se quedara callado o se avergonzara con algún comentario torpe sobre no entender de negocios. Trevor se reclinó en su silla, prácticamente irradiando suficiencia. «Sí, Ben, me encantaría escuchar tu perspectiva sobre la estrategia corporativa». Ben dejó lentamente el tenedor y miró alrededor de la mesa, encontrándose con los ojos de cada persona por turno. Cuando habló, su voz era firme y tranquila, con un trasfondo que hizo que varias personas se movieran incómodas. En realidad,
Ronald, he estado pensando en el futuro de la empresa. De hecho, he estado pensando en ello bastante extensamente. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre de Manila, colocándolo cuidadosamente sobre la mesa. He estado particularmente interesado en la estructura de la deuda de Pierce Holdings, sus recientes acuerdos de asociación y algunas irregularidades fascinantes en la financiación de sus proyectos. La sonrisa de Ronald comenzó a flaquear. No estoy seguro de a qué te refieres, Ben. Me refiero, dijo Ben, abriendo el sobre y extendiendo los documentos sobre la mesa, a que Pierce Holdings actualmente tiene una deuda de $73 millones con varias instituciones financieras. También me refiero a que, desde el viernes pasado, compré toda esa deuda a través de un consorcio de empresas de inversión. La sala estalló en murmullos confusos. Trevor se inclinó hacia adelante, su rostro repentinamente pálido. Eso es imposible. Oficinista. No tienes esa cantidad de dinero. Ben sonrió por primera vez en toda la noche, y varias personas se apartaron instintivamente de él. Tienes toda la razón, Trevor. Benjamin Rohr, el oficinista, no tiene esa cantidad de dinero. Pero Benjamin Rohr, el hombre de negocios, el que ha estado operando bajo varias entidades corporativas durante los últimos 20 años, sí la tiene. Capítulo 6. La revelación. Es solo un simple oficinista, había dicho Ronald Pierce a sus socios comerciales solo unos días antes, con Linda riendo a su lado mientras se burlaban de la aparente falta de ambición de Ben. Ahora, mientras Ben extendía los documentos financieros sobre la mesa, esas palabras parecían resonar en un silencio atónito. Déjenme explicarles cómo funciona esto, continuó Ben, su voz adquiriendo un tono casi profesoral. Cuando compras la deuda de alguien, esencialmente eres dueño de su capacidad para continuar operando. Pierce Holdings debe dinero a bancos, proveedores, subcontratistas y empresas de arrendamiento de equipos. Desde el viernes pasado, soy dueño de todas esas obligaciones. Sacó una gruesa carpeta marcada como adquisición de Pierce Holdings y la colocó frente a Ronald. Esto significa que puedo reclamar estas deudas de inmediato, forzar un procedimiento de quiebra o, hizo una pausa para dar efecto, puedo reestructurar la empresa bajo una nueva propiedad, mi propiedad. Trevor golpeó la mesa con la mano, haciendo que las copas de vino tintinearan. Esto es ridículo. No puedes simplemente comprarnos una empresa a nuestras espaldas. Hay procedimientos legales, votos de la Junta, aprobaciones regulatorias. La doctora Alice Brennan finalmente habló, su voz cortando la bravuconería de Trevor. En realidad, señora Yovay, cuando una empresa es insolvente y se enfrenta a una quiebra inminente, la reestructuración de emergencia puede ocurrir muy rápidamente, especialmente cuando el tenedor de la deuda tiene preocupaciones legítimas sobre fraude o mala gestión. Sacó su propia carpeta, considerablemente más gruesa que la de Ben, lo que nos lleva al otro asunto que debemos discutir esta noche. Los ojos de Trevor se movieron rápidamente entre Ben y Alice, reconociendo claramente que había caído en una trampa cuidadosamente orquestada. ¿Qué otro asunto? Alice abrió su carpeta, revelando fotografías, registros médicos y declaraciones juradas. Frank Morrison, Billy Garrison, David Sean, Maria Santos, Carlos Rodríguez, Jenny Thompson. Debo continuar. Los nombres no significaban nada para la mayoría de la gente en la mesa, pero la cara de Trevor se había puesto completamente blanca. Ronald parecía confundido, mientras que Linda miraba a su marido con creciente horror al empezar a darse cuenta del alcance de lo que estaba ocurriendo. Todos estos son trabajadores de la construcción que resultaron heridos en las obras de Pierce Holdings durante los últimos 3 años, continuó Alice. Trabajadores cuya atención médica fue saboteada deliberadamente, cuyas reclamaciones de indemnización fueron denegadas fraudulentamente y cuyas vidas fueron destruidas sistemáticamente para proteger las tasas de seguro y la responsabilidad legal de la empresa. Colocó una fotografía de Frank Morrison sobre la mesa, el hombre sin hogar, demacrado y con cicatrices, mirando directamente a la cámara. Frank Morrison trabajó para Pierce Holdings durante 8 años. Tenía esposa, 2 hijos y una hipoteca que estaba a 6 meses de pagar. Después de su accidente, Trevor Ayobay sobornó al Dr. Kenneth Walsh para que diagnosticara erróneamente las lesiones de Frank como un comportamiento de búsqueda de drogas. Frank perdió su trabajo, su reclamación de seguro fue denegada y las facturas médicas posteriores llevaron a la quiebra a su familia. Trevor se levantó bruscamente, volcando su silla. Estas son mentiras. Pruebas fabricadas. No sé qué tipo de conspiración habéis tramado vosotros dos. Siéntate, dijo Ben en voz baja. Algo en su tono hizo que Trevor se quedara paralizado. Por primera vez,
La gente en la mesa veía a Ben como algo más que un oficinista inofensivo. La autoridad en su voz, el frío cálculo en sus ojos y la forma precisa en que había orquestado esta confrontación sugerían un hombre mucho más peligroso de lo que nadie había imaginado. «Vas a sentarte, Trevor, porque aún no hemos terminado. La doctora Brennan tiene pruebas documentadas de tu abuso sistemático de los trabajadores heridos. Pero eso es solo el principio de tus problemas». Ben sacó un nuevo conjunto de documentos. Estos, marcados con membretes de agencias federales, tu inversión en Pierce Holdings, los $2,3 millones que utilizaste para comprar tu asociación, procedían de cuentas en el extranjero relacionadas con la operación de lavado de dinero de Victor Clough. Has estado utilizando Pierce Holdings para lavar dinero ruso a través de contratos de construcción inflados. Extendió registros bancarios, recibos de transferencias electrónicas y fotografías de vigilancia que mostraban a Trevor reuniéndose con conocidos asociados del oligarca ruso. El FBI ha estado construyendo un caso contra la red de Clough durante 18 meses. Adivina qué nombre sigue apareciendo en su análisis financiero. La sala se había quedado completamente en silencio, excepto por el sonido de la respiración aguda y aterrorizada de Linda. Miraba fijamente a su marido, este extraño que de alguna manera se había transformado de un oficinista tranquilo en alguien que podía destruir vidas casualmente con carpetas de Manila llenas de pruebas. Ronald finalmente encontró su voz. «Ben, ¿cómo? ¿De dónde ha salido todo esto?» Ben miró a su suegro con algo parecido a la lástima. 23 años, Ronald. 23 años he estado sentado a tu mesa mientras te burlabas de mi falta de ambición. 23 años he escuchado cómo le decías a Linda que se merecía algo mejor. 23 años de ser descartado como insignificante. Se levantó lentamente, alisándose la corbata anodina. La verdad es que he sido uno de los solucionadores más exitosos de la costa este durante más de 2 décadas. He resuelto problemas para senadores, jueces, jefes del crimen y directores ejecutivos de empresas de la lista Fortune 500. He acumulado suficiente riqueza como para comprar y vender tu pequeña empresa constructora una docena de veces. Linda finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro apenas audible. ¿Por qué? ¿Por qué fingiste ser otra persona? Ben miró a su esposa. Realmente la miró, por lo que ambos sabían que sería la última vez. Porque quería ver quién eras realmente cuando pensabas que no podía defenderme. Quería saber si me amarías cuando creyeras que era corriente. Hizo un gesto hacia Trevor, que se había desplomado de nuevo en su silla en un silencio derrotado. En cambio, descubrí que preferías traicionarme con un hombre que destruye vidas por lucro que permanecer fiel a alguien que pensabas que estaba por debajo de ti. Capítulo 7. La trampa se activa. Como nuevo accionista mayoritario, Ben continuó, su voz con el peso de la autoridad absoluta. Estáis todos despedidos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Ronald Pierce, que había construido su empresa durante 30 años, miraba los documentos esparcidos por la mesa como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Los miembros de la junta se movieron incómodos, al darse cuenta de que sus cómodos puestos y generosos paquetes de compensación acababan de evaporarse. Pero Ben no había terminado. La doctora Brennan ya ha presentado quejas ante la Junta de Ética Médica con respecto al diagnóstico fraudulento del Dr. Walsh. El FBI recibirá copias de todas las pruebas relacionadas con la operación de lavado de dinero de Trevor a primera hora del lunes por la mañana. La oficina del fiscal del distrito investigará el fraude sistemático cometido contra los trabajadores lesionados. Sacó su teléfono y se desplazó por lo que parecía ser una extensa lista de contactos. También me he tomado la libertad de contactar con Channel 7 News, el periódico de la ciudad y 3 bufetes de abogados de lesiones personales diferentes que se especializan en casos de accidentes de construcción. Frank Morrison y las demás víctimas finalmente tendrán su día en los tribunales. Trevor se levantó de nuevo tambaleándose, la desesperación reemplazando su arrogancia anterior. No puedes hacer esto. Yo también tengo contactos. Tengo amigos en las altas esferas. Ben sonrió. Y esta vez, no había ninguna calidez en absoluto. ¿Te refieres a amigos como el juez Harrison, que debe su nombramiento a mi intervención en un escándalo de chantaje? ¿O al comisionado Bradley, cuyas deudas de juego pagué a cambio de ciertos favores? ¿O quizás al senador Walsh, sin relación con tu médico corrupto, a quien ayudé a encubrir ese desafortunado incidente de atropello y fuga el año pasado? Con cada nombre, el rostro de Trevor se ponía más pálido. Estaba empezando a comprender que la red de influencia de Ben se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. La verdad es, Trevor, que todos los que consideras amigos están en deuda conmigo.
Cuando tengan que elegir entre ayudar a un socio constructor que lava dinero o mantener su relación con alguien que conoce sus secretos más oscuros, ¿qué crees que elegirán? Linda se levantó de repente, su silla raspando contra el suelo de madera. Basta. Basta. ¿Qué quieres, Ben? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué hará falta para que esto termine? Ben se volvió hacia su esposa, estudiando su rostro con el interés distante de un científico que examina una muestra. Lo que quiero, Linda, es justicia. Lo que quiero es que todos en esta sala comprendan que las acciones tienen consecuencias. Elegiste traicionar nuestros votos matrimoniales con un hombre que mutila a los trabajadores y les roba. Tu padre eligió burlarse y menospreciar a alguien que pensaba que estaba indefenso. Trevor eligió construir su fortuna destruyendo vidas inocentes. Se detuvo directamente frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la fría furia ardiendo en sus ojos. Lo que quiero es que todos vosotros experimentéis la misma impotencia que pensabais que me estabais infligiendo. La doctora Alice Brennan había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora habló. Hay algo más que todos debéis saber. He estado grabando toda esta conversación. Sacó una pequeña grabadora digital de su bolso y la colocó sobre la mesa. Las admisiones de Trevor sobre el diagnóstico médico fraudulento, sus conexiones con el lavado de dinero y sus amenazas de utilizar a funcionarios corruptos para escapar de la justicia, todo está documentado. La sala estalló en caos. Los miembros de la Junta comenzaron a discutir entre ellos, algunos exigiendo explicaciones mientras que otros intentaban distanciarse del desastre que se desarrollaba. Ronald Pierce se desplomó en su silla, pareciendo haber envejecido 20 años en el lapso de una hora. Pero la atención de Ben se centró en Linda, que había comenzado a llorar, no las lágrimas manipuladoras que había utilizado para salirse con la suya durante todo su matrimonio, sino los sollozos genuinos de alguien cuyo mundo se estaba derrumbando. Por favor, susurró. Podemos solucionar esto. Podemos ir a terapia. Terminaré las cosas con Trevor. Haré lo que quieras. Ben extendió la mano y le secó suavemente una lágrima de la mejilla, un gesto casi tierno. Luego, su expresión se endureció de nuevo. No, Linda, no podemos solucionar esto porque no solo me engañaste. Elegiste engañarme con alguien que destruye vidas por lucro. Te reíste cuando tu padre me llamó inútil. Planeabas llevarte la mitad de todo lo que poseo en un divorcio mientras creías que yo era solo un simple oficinista. Dio un paso atrás, su voz bajando a un susurro que de alguna manera transmitía más amenaza que un grito. Lo más importante es que nunca me amaste. Amaste la seguridad que pensabas que te proporcionaba, la vida estable que pensabas que representaba, pero nunca amaste a Ben Rohr, el hombre. La grabadora continuó capturando cada palabra mientras Ben pronunciaba su veredicto final. Así que ahora aprenderás lo que se siente al perder todo lo que creías que era tuyo, tu matrimonio, la empresa de tu padre, la libertad de tu amante y tu cómodo futuro. Todo se ha ido. Capítulo 8. El juicio. 3 semanas después de la cena que destruyó 3 vidas, Ben estaba sentado en su verdadera oficina, una suite de esquina en el distrito financiero más exclusivo de la ciudad, que había poseído durante 15 años bajo un alias corporativo. El modesto apartamento de oficinista había sido abandonado, junto con el Honda Civic y los almuerzos en bolsas de papel marrón. Benjamin Rohr, el solucionador, ya no necesitaba esconderse. La vista desde la ventana de su oficina mostraba la obra donde Pierce Holdings había estado construyendo su último proyecto antes de la quiebra. El trabajo se había detenido por completo cuando Ben reclamó las deudas de la empresa, dejando un esqueleto a medio terminar de acero y hormigón que probablemente permanecería inacabado durante años. La doctora Alice Brennan llamó a la puerta de su oficina con una gruesa carpeta de documentos legales. Durante las últimas 3 semanas, se había convertido en su improbable socia para garantizar la justicia para las víctimas de Trevor. Su experiencia médica y los recursos financieros de Ben habían demostrado ser una combinación devastadora. Se han presentado las demandas por lesiones personales, informó, sentándose en la silla frente a su escritorio. El caso de Frank Morrison por sí solo está pidiendo $12 millones en daños. Con 6 víctimas y pruebas claras de fraude sistemático, Trevor se enfrenta a la ruina financiera incluso antes de los cargos penales. Ben asintió, revisando las denuncias penales en su escritorio. El FBI lo arrestó esta mañana. Cargos por lavado de dinero, fraude, conspiración y crimen organizado. El fiscal federal cree que pueden condenarlo a 25 años, sin un acuerdo de culpabilidad. ¿Qué pasa con el Dr. Walsh? Licencia médica revocada. Cargos penales pendientes. Ha estado cooperando plenamente,
con la esperanza de una sentencia reducida. Resulta que Trevor no era su único cliente. Ha estado falsificando informes médicos para casos de fraude de seguros en 3 estados. Alice se inclinó hacia adelante, con expresión preocupada. Tengo que preguntar, Ben, ¿sabías de los crímenes de Trevor antes de empezar a planear tu venganza? ¿O los descubriste durante tu investigación? Ben guardó silencio durante un largo rato, mirando el horizonte de la ciudad. Sabía que Trevor estaba sucio en el momento en que invirtió en Pierce Holdings. Los hombres no adquieren esa cantidad de dinero de la noche a la mañana sin recortar gastos. Pero no sabía el alcance de su crueldad hasta que me trajiste el caso de Frank Morrison. Se volvió hacia ella, con una expresión ilegible. ¿Importa? ¿Te sentirías mejor con nuestra asociación si te dijera que me motivó puramente la justicia para los trabajadores lesionados en lugar de la venganza contra mi esposa infiel? Supongo que no importa, admitió Alice. El resultado es el mismo. Las víctimas de Trevor finalmente obtienen justicia y un hombre peligroso es retirado de la sociedad. La asistente de Ben llamó a la puerta y entró con un periódico. El titular decía: El imperio de la construcción se derrumba. Ejecutivo arrestado en un esquema de fraude multimillonario. Debajo había una historia más pequeña. La quiebra de Pierce Holdings deja a cientos de desempleados. ¿Te arrepientes del daño colateral?, preguntó Alice, señalando la historia del empleo. Pierce Holdings iba a fracasar de todos modos, respondió Ben. La mala gestión de Ronald y los esquemas de Trevor habían condenado a la empresa de todos modos. Al menos de esta manera, los trabajadores recibirán paquetes de indemnización por despido del acuerdo de quiebra en lugar de simplemente perder sus trabajos cuando la empresa quiebre naturalmente. Sacó otro archivo. Este estaba marcado como negociaciones del acuerdo. He hecho arreglos para que un competidor adquiera los activos legítimos de Pierce Holdings y respete todos los contratos de los empleados. Los trabajadores mantendrán sus trabajos. Solo los ejecutivos corruptos lo pierden todo. Alice estaba impresionada, a pesar de sí misma. Realmente pensaste en todo, ¿verdad? 23 años de planificación, confirmó Ben. Siempre supe que este día llegaría eventualmente. El affair de Linda solo aceleró el cronograma. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Ben lo leyó y sonrió fríamente. Hablando de Linda, me pide que nos veamos esta noche. Aparentemente, tiene algo importante que discutir. Voy a verlo. Ben se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad que había pasado décadas aprendiendo a controlar. Linda todavía cree que puede manipularme. Cree que si se disculpa con la suficiente sinceridad, si promete cambiar, si se hace la víctima de la manipulación de Trevor, podría aceptarla de vuelta. Se giró para mirar a Alice, sus ojos reflejando el mismo frío cálculo que había destruido a Trevor y Ronald. Está a punto de aprender la lección más importante de su vida. Benjamin Rohr nunca perdona y nunca olvida. Capítulo 9. El juicio final. Linda Pierce Rohr esperaba en la cafetería donde había conocido a Ben por primera vez hacía 9 años, con las manos temblorosas mientras removía el azúcar en su tercera taza de café. El último mes había sido una pesadilla de papeles legales, procedimientos de quiebra y atención mediática. La empresa de su padre había desaparecido, Trevor estaba bajo custodia federal, y su cómoda vida se había evaporado de la noche a la mañana. Pero aún creía que podía salvar algo de los escombros. Ben llegó exactamente a tiempo, con el aspecto de un exitoso hombre de negocios más que el del oficinista con el que había estado casada durante 8 años. Su traje era caro, su postura segura y sus ojos tenían una dureza que le revolvió el estómago. Gracias por venir, dijo mientras él se sentaba frente a ella. No estaba segura de que lo hicieras. Tengo curiosidad por saber qué tienes que decir, respondió Ben, con tono neutral. Aunque debo mencionar que nuestros papeles de divorcio se presentaron esta mañana. Te los entregarán mañana. El discurso cuidadosamente preparado de Linda de repente se sintió inadecuado. Ben, sé que cometí errores terribles. Sé que te lastimé y sé que no merezco el perdón, pero Trevor me manipuló. Me hizo creer que nunca llegarías a nada, que estaba desperdiciando mi vida estando casada con alguien sin ambición. Extendió la mano sobre la mesa, intentando tomar la suya, pero él la retiró. Estaba equivocada. Fui estúpida, egoísta y cruel. Pero debajo de todo eso, te amé. Tal vez no de la manera que debería, pero había algo real allí. Ben estudió su rostro con el interés distante de alguien que examina una prueba. ¿Qué es lo que quieres, Linda? Quiero una oportunidad para arreglar esto. Quiero ir a terapia, trabajar en nuestro matrimonio, demostrar que puedo ser la esposa que merecías desde el principio. Ahora estaba llorando,
las lágrimas genuinas pero calculadas. Sé que estás enojado. Sé que quieres castigarme, pero destruir toda mi vida, arruinar la empresa de mi padre, meter a Trevor en la cárcel, ¿no ha sido suficiente? No podemos encontrar una manera de seguir adelante juntos. Ben guardó silencio durante un largo momento, observando a los peatones pasar por la ventana de la cafetería. Cuando finalmente habló, su voz fue mesurada y tranquila. ¿Sabes cuál fue la peor parte, Linda? No fue la traición en sí. Ni siquiera fueron las mentiras o el escabullirse. La peor parte fue escucharte a ti y a tu padre burlarse de mí, sabiendo que ambos me veían como menos que humano. Se giró hacia ella, sus ojos sin reflejar ninguna calidez. No solo engañaste a tu marido, engañaste a alguien que creías que estaba indefenso para defenderse. Elegiste destruir a alguien que pensabas que era débil e indefenso. Pero no estás indefenso, dijo Linda con la voz entrecortada. Eres poderoso y exitoso. Y ese no es el punto, la interrumpió Ben. El punto es que pensabas que yo estaba indefenso y decidiste destruirme de todos modos. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres realmente. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro. ¿Quieres saber si puedo perdonarte? ¿Si podemos solucionar esto? Aquí tienes tu respuesta. Preferiría pasar el resto de mi vida solo que pasar un día más casado con alguien capaz de tanta crueldad casual. Ben se puso de pie, alisándose la costosa chaqueta. Los papeles del divorcio incluyen una oferta de acuerdo. Recibirás $50,000 y el Honda Civic. Todo lo demás, la casa, las cuentas bancarias, las inversiones, me pertenece. Linda lo miró fijamente en estado de shock. $50,000. ¿Ven? Eso no es nada. Solo la casa vale $500,000. La casa se compró con mi dinero, a través de mis empresas, antes de que nos casáramos. Legalmente, no tienes ningún derecho sobre ella. Lo mismo ocurre con las inversiones, las cuentas y todo lo demás que pensabas que era mitad tuyo. Sacó un sobre de Manila y lo puso sobre la mesa. El coche y los $50,000 son más de lo que mereces, pero no estoy completamente desprovisto de misericordia. Es suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. ¿Qué es lo que te sugiero que hagas? Linda abrió el sobre con manos temblorosas, leyendo los documentos legales que finalizarían su divorcio. Esto es vengativo. Es cruel. Estás destruyendo mi vida por un error. Ben la miró, su expresión completamente impasible ante sus lágrimas. Linda, tu vida siempre fue una mentira. Estuviste casada con un hombre rico y poderoso durante 8 años, pero estabas demasiado cegada por tus propios prejuicios para verlo. Elegiste traicionar a alguien que pensabas que estaba por debajo de ti, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se giró. Una cosa más, si alguna vez vuelves a ponerte en contacto conmigo, si alguna vez intentas utilizar a los medios de comunicación para presentarte como una víctima, si alguna vez interfieres en mi vida de alguna manera, me aseguraré de que el resto de tu existencia sea mucho más desagradable de lo que ya es. Linda se sentó sola en la cafetería, agarrando los papeles del divorcio que representaban el final de todo lo que había creído desear. Afuera, Ben caminó hacia un Mercedes-Benz negro y se alejó, dejándola contemplar las ruinas de una vida construida sobre la suposición de que la crueldad sin consecuencias era posible. 3 meses después, Benjamin Rohr recibió una llamada de la doctora Alice Brennan. Trevor Ayoade había sido condenado a 28 años de prisión federal. Frank Morrison y las demás víctimas habían recibido importantes indemnizaciones. El Dr. Walsh había perdido su licencia médica y había sido condenado a 5 años por fraude médico. Ronald Pierce había muerto de un ataque al corazón 2 semanas después de la quiebra de su empresa, solo en el apartamento que se había visto obligado a alquilar tras perder su mansión. Linda se había mudado a otro estado, trabajando como camarera en un pequeño pueblo donde nadie conocía su historia. Ben no sintió ninguna satisfacción por ninguno de estos resultados, pero tampoco sintió ningún remordimiento. La justicia, había aprendido hacía mucho tiempo, rara vez era satisfactoria, pero siempre era necesaria. Mientras estaba sentado en su verdadera oficina, revisando los archivos de su próximo caso, Ben reflexionó sobre la lección que le había llevado 23 años a apreciar plenamente. El poder sin invisibilidad era simplemente riqueza, pero la invisibilidad sin poder era simplemente esconderse. Benjamin Rohr nunca volvería a esconderse. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.